Victoria de valor del Real Madrid 71-85 ante el Fenerbahce. Ganamos al líder. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 71-85 frente al Fenerbahce en un gran partido del Real Madrid. Creo que es una victoria de enjundia, de mucho mérito frente al líder actual de la máxima competición continental, en un ambiente tremendamente hostil por momentos, donde el equipo en esas situaciones de máxima presión ambiental, arbitral, del rival, que es un gran equipo. La verdad es que hemos sabido aguantar el tipo desde la defensa, desde el rebote, desde la intensidad y desde el talentazo que tiene este Real Madrid de básquet, que hoy ante una situación súper adversa ha competido de manera excepcional, incluso en momentos donde no estábamos jugando a gran nivel de baloncesto en ataque, por ejemplo. Sabíamos sacar, ¿no?, las situaciones para poder seguir manteniendo la ventaja que se fue demarcando claramente desde el primer cuarto, en un primer cuarto descomunal. Iremos ahora con todo lo destacado del equipo, que han sido varios, pero cimentado en Tavares, Dec y un Dzanan Musa, que lo sigo diciendo en ataque, es el mejor alero a día de hoy de Europa. El alero más diferencial, que sabe anotar de más maneras y que da la sensación de, por momentos, ser imparable, desde el triple, desde el Eurostep, desde la penetración por derechas, desde la bandeja, a la hora de colocar el cuerpo y sacar falta. Un jugador tremendamente completo y, reitero, a veces parece imparable dentro de este básquet europeo. Pero bueno, Tavares, por ejemplo, que hoy ha sufrido mucho con las faltas, cuando ha estado en pista ha tenido momentos también imparable. Le han penalizado mucho los árbitros con los bloqueos, con las faltas, le han intentado un poco sacar de partido, pero Eddie, tanto en defensa como en ataque, ha estado realmente excelso, siendo determinante en la zona y terminando por ser el MVP del partido. No me quiero dejar el partido, por supuesto, de Gaby Dec. Hablamos de los 18 de Dzanan Musa, 17 puntos de Tavares, al margen de sus rebotes importantes, de su intimidación y tal, pero Gaby Dec ha hecho un partido excepcional, 12 puntos, 8 rebotes para el Tortu, en un partido donde ha sido sumamente determinante, impactante su partido y siendo clave para darle criterio al ataque del Real Madrid, ¿no? Creo que ha sido uno de los jugadores que mejor ha entendido el partido desde mi punto de vista. Y luego, pues hay que decirlo, para mí partido relevante de Mario Hezonja, con triples, no notaba de 2, pero 3 de 6 en triples, y con 7 rebotes. Super Mario ayudando sobre todo mucho en la defensa otra vez, dándolo todo, absolutamente todo, y reboteando muy bien, ayudando a Tavares y a Poirier en los rebotes, siendo una constante dentro del nivel defensivo, que ha sido bastante notable por momentos del Real Madrid, con algunos despistes en el segundo cuarto, por ejemplo, pero sabíamos responder en ataque desde el rebote ofensivo. La diferencia rebotadora hoy ha sido muy importante frente a un equipo sólido, que en ese tipo de tareas te puede competir de tú a tú, pero, lo dicho, Tavares ahí ha marcado un impacto descomunal. Yul ha sumado de todo en el puesto de base, momentos de muy mala dirección, algún triple importante, esfuerzo máximo de uno de los veteranos, pero para mí exceso de minutos. Me ha faltado un poquito más del Chacho, me ha faltado todo de Nigel Williams-Goss en cuanto a minutos, porque sale el primer cuarto y luego desaparece. Esto Chus Mateo me encantaría que me lo explicara en el puesto de base, porque si finalmente no viene el Facu Campaso, para mí es muy importante que Nigel Williams-Goss tenga minutos importantes dentro del Real Madrid, más si cabe si Adam Hanga sigue lesionado y no se sabe cuándo va a volver el jugador húngaro, que a día de hoy va a oficiar mucho de base de cara a esta temporada 22-23. Destacar el esfuerzo de gente como Alberto Abalde, de Fabián Coser, de varios secundarios, de Peter Corneli, que empezó mal, pero luego ayudó en ataque en algún momento. Bueno, creo que ha sido un partido a nivel coral y colectivo bastante positivo del Real Madrid de Chus Mateo, y que nos hace ver que este equipo, chavales, está creciendo en su confianza, está creciendo en su valor cualitativo y cuantitativo a nivel baloncestístico, en el pase, en el rebote, en el tiro, con buenos porcentajes, una selección de tiro bastante buena en ataque. Ha habido momentos en la segunda parte de extra pass, de gran movimiento de balón, de canastas de mucho brillo y mucho talento. O sea que, amigos, ojo a la victoria ahí frente al Fenerbahce, que es verdad que tenía Dimitris Itudis las bajas de Scottie Wilbekin, una de las grandes referencias en ataque, sobre todo el jugador nacionalizado turco, y de Marko Guduric, que es el jugador probablemente más regular en la línea exterior y que todavía no tiene a Nemanja Jelic en actividad, que es el 4 titular de este equipo. Hemos visto cosas de Devin Booker, que es un jugador con manita, de seda, con mucha calidad. Motley, que está siendo de los mejores centers de la Euroliga. También Mamatoglu, el capitán del equipo, que es un poco el corazón de este conjunto del Fenerbahce Ulker. Pero
insuficiente para poder competir frente a un equipo tan profundo como ha sido este Real Madrid, que hoy presenta una plantilla más completa que el Fenerbahce. En general creo que tiene mejor plantilla que el Fenerbahce, aunque estén todos, porque sigo apostando que el Real Madrid, si está toda la plantilla y todos los elementos, tiene una de las 2 mejores plantillas de Europa. Para mí, sin ningún género de dudas, si el equipo sigue produciendo y dando estas prestaciones de equipo absolutamente dominante. Hoy el Madrid ha dominado en Turquía. Hoy el Madrid ha pasado por la piedra a uno de los mejores equipos de Europa. Y sí, tenían 2 bajas, pero el Madrid ha tenido problemas físicos esta temporada. Jugadores que se acaban de recuperar, como Nigel Williams-Goss, que solo ha podido jugar 7 minutos. No está Hanga, no está Rudy. O sea que el Madrid también tiene sus bajas y aún así está sacando este partido con un subrayado en forma de sobresaliente. Para mí un partido de verdad de los de puño y letra, de equipo importante para competir en la Euroliga. Es la fase regular, esto es el mes de diciembre, pero son victorias que a nivel moral, a nivel anímico, a nivel de trabajo de equipo, tienen que darte una referencia clara de que eres un equipo absolutamente top. Y eso es a día de hoy el Real Madrid, que en los últimos 3-4 semanas ha pasado de la noche al día. Es un equipo completamente diferente y la verdad eso también tiene valor para Chus Mateo, que está corrigiendo cosas, está mejorando. Aún en las rotaciones con Jul y el Chacho creo que tiene que seguir perfilando. El tema de Nigel Williams-Goss, que no lo entiendo del todo bien porque había jugado de manera correcta los primeros minutos como base titular de nuevo y luego desaparece del mapa. A lo mejor le está queriendo dar minutos en el primer cuarto y poco a poco ir metiéndolo en dinámica. Tendrá su política de rotación y hay que decir que al final los resultados están llegando y le están funcionando muy bien. O sea que, chicos, para mí, gran victoria del Real Madrid frente al Fenerbahce. Ulker, para mí, si no ha sido el mejor partido de la temporada, pues se le acerca mucho, porque teniendo en cuenta la pista, el arbitraje, el rival y todo lo que es el contexto del partido frente al líder actual de la Euroliga, creo que tiene mucho mérito la victoria del Real Madrid. Dejadme vuestro comentario al respecto, qué os ha parecido el partido del Madrid, qué os ha parecido lo de Yanan Musa, que a mí me parece un puñetero escándalo. Pocas veces he visto un jugador tan impactante, y no porque tenga aquí, su camiseta y me encante su estilo y su manera de jugar, sino la rentabilidad que está dando. Ahí están las estadísticas frías de lo que está produciendo este animal. Y con Tavares, que demuestra de nuevo que es claramente el center más dominante también de la zona dentro del básquet europeo. O sea que muy contento y veremos qué pasa con el Facu, si se va a Milán, si el Madrid va a igualar la oferta, pero tenemos un equipo serio para aspirar absolutamente a todo.